a mí y de alguna manera para todo lo que significa este evento, quiero darle especial agradecimiento a Scofame por lograr generar e involucrar a algunos conferencistas de la talla de los que van y han venido participando en estas conferencias. Creo que los paradigmas que tienen que ver con la educación médica, con esta nueva normalidad, nos van a cambiar y van a contribuir con todas estas presentaciones a enseñarnos realmente cómo debemos de alguna manera incidir en estos cambios y nosotros como jefes, directores, decanos de escuelas de medicina, poderlos involucrar en nuestro quehacer diario. Por eso para mí es un honor presentar en este momento al doctor Alejandro Domínguez Zambrano. El doctor Alejandro Domínguez Zambrano es director del Centro EUDECA de la Universidad ICESI, cuya misión es contribuir a mejorar la educación mediante el uso intencionado, enfocado y efectivo de las TIC de los procesos de aprendizaje para apostar a una sociedad mucho más equitativa. Director del ICESI Virtual, trabajo colaborativo para la construcción, comercialización y operación de maestrías, es micromáster y certificaciones virtuales de la Universidad ICESI, asesor de la Alcaldía de Santiago de Cali para proyectos TITA, Educación Digital para Todos, de la Secretaría de Educación y del proyecto para la formación de docentes en uso pedagógico de las TIC, adecuación y dotación de las sedes educativas de los recursos TIC en las aulas, con especialidades en Business, Tecnología en Educación. Doctor Alejandro Domínguez, bienvenido y muchas gracias por su presentación. Buenas tardes, estimados docentes, estudiantes y miembros de la comunidad académica de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. Para mí es un gusto y estoy encantado de poder compartir con ustedes este webinar acerca del protocolo de comunicación efectiva en ambientes virtuales de aprendizaje. Desde la Universidad ICESI venimos trabajando hace más de 3 años en el tema de educación virtual e igual que ustedes nos vimos en la tarea de tener que pasarnos en forma urgente a un modelo no presencial, a un modelo que nos pedía que trabajáramos a través de una mediación de la virtualidad. Y por eso en todo este proceso unimos nuestra experiencia de la educación virtual con la necesidad que nos trajo la pandemia y queremos compartirles con ustedes estas experiencias y aprendizajes. La presentación la vamos a partir en 2 partes. La vamos a presentar en 2 partes. La primera tiene que ver con una descripción de los componentes y cómo cada uno de estos componentes es atravesado por una interacción con los estudiantes. Y la segunda parte son unos tips o consejos que deberían tener ustedes en cuenta en la relación con sus estudiantes, que es importante en la educación virtual. Empecemos, vamos con los componentes de la educación virtual. En estos componentes, antes de empezar, quiero hacer educación virtual o remota, educación virtual o no presencial. Y si hay elementos de diferencia. La educación remota que nos correspondió ejecutar, porque así nos correspondió, o no presencial, responde a una necesidad que traída por la pandemia, que muchas veces lo que hicimos en forma urgente fue tratar de adaptar nuestros cursos presenciales al formato virtual. Pero muchas veces esto no consideraron muchos elementos que hay que tener en cuenta en la educación virtual. Y a veces la experiencia de nuestros estudiantes no es muy favorable, ni les trae beneficio en lo que quieren. Por eso queremos contarles qué debe tener un proceso de rediseño de cursos presenciales a modalidad virtual. Así vengan del mundo presencial. Porque cuando se diseña un curso virtual de antemano y su origen y su destinación es virtual, en todo el proceso entendemos que las actividades cumplen con esa característica, educación virtual, y eso hace la diferencia. Empecemos con los componentes. Tenemos 4 componentes. El primero es análisis, diseño e incluir rediseño para cuando tenemos nuestros cursos presenciales ya hechos. Y aquí lo que tratamos de tener claridad en los objetivos, en las competencias de salida, en todo lo que los tipos de evaluación que vamos a realizar y todo lo que significa tener nuestro curso listo. Cuando en la virtualidad hay que entender varios elementos que vamos a ver para que el curso esté listo para trabajarse. En el componente de preparación es el que tiene que ver una semana antes de que voy a empezar mi curso. Es una semana que debo prepararme para esa interacción que viene
con los estudiantes ya el curso está diseñado, está montado en alguna plataforma o está listo por lo menos en mi computador para compartirlo con mis estudiantes. Lo ideal es que utilice una plataforma LMS, la que sea gratuita, comprada, para que puedan interactuar con sus estudiantes y hacer un seguimiento que corresponda a las necesidades. Después viene el desarrollo, que es cuando doy mi curso, qué debo hacer, cómo debo llevar el curso, cómo debo interactuar con los estudiantes y por último la evaluación, tanto a los estudiantes como al curso. Vamos con el primer componente y vamos a comenzar a hablar ya de un protocolo, porque no les voy a explicar en qué consiste este componente, sino el protocolo de interacción con los estudiantes. Y en este primer componente de diseño o rediseño de cursos, lo primero que debo tener en cuenta es que todo lo que haga debe ser centrado en los estudiantes. Tanto en la educación presencial como virtual esto debe ser una realidad. No lo es generalmente. En la educación presencial a veces nosotros tratamos de transmitir todos nuestros conocimientos, que son grandes, amplios, manifestamos todo lo que nosotros sentimos porque hemos logrado desarrollar títulos, doctorado, especialización, subespecialización, pero a veces no nos preocupamos por de verdad si el aprendizaje que estamos proponiendo es apropiado por el estudiante o no. Y entonces en la virtualidad eso no hay tiempo para que yo me muestre, sino es toda esa experiencia debe ser centrada en el estudiante. Por eso cuando voy a hacer el diseño debo tener en cuenta los niveles de conocimiento o el nivel de dificultad que yo puedo presentar del curso a mis estudiantes, para no quedar muy por debajo de lo que espera el estudiante de ese curso, ni quedar muy por encima y que realmente reviente a mis estudiantes. Entonces lo que importa es que esa interacción sea de beneficio mutuo, que el estudiante reciba lo que puede y lo que debe ser de acuerdo con el curso. El segundo elemento que tengo que tener en cuenta cuando estoy diseñando es los conocimientos y disponibilidades de las tecnologías que tenga mi estudiante. Porque qué tal que comience a usar diferentes plataformas, recursos, y el estudiante no tenga ni un computador, como nos pasó en el proceso de la pandemia. Pero si tiene un computador, no tiene el sistema operativo necesario para correr la aplicación que yo tengo. Y si tiene el computador con el sistema operativo, por lo decir, no tiene suficiente capacidad para correr un sistema, una simulación. Entonces debo entender qué es lo que espera esa audiencia y cómo hacerle la vida fácil a esa audiencia en esa interacción. Después viene el manejo de idiomas. Mucho cuidado que a veces asumimos, tenemos componentes en inglés, componentes en otros idiomas y los estudiantes no lo manejan. Y él no está ahí para, pues seguramente, decirlo inmediatamente y como en la virtualidad todo debe estar definido con anticipación. Entonces, si ya el curso quedó así, pues es difícil ajustarlo en el camino. Entonces, debo considerarlo antes. Y también debo considerar claramente los tiempos de dedicación para el estudio del estudiante. O sea, que si voy a programar mi curso, ¿cómo va a ser este tiempo que tiene disponible el estudiante para estudiar el material que yo voy a proponer? Recuerden que en la virtualidad la autonomía es el principal elemento que tiene el estudiante, pero el estudiante está en otros espacios, ¿no? Generalmente si estudia en forma virtual, comparte el espacio con otras personas del hogar o comparte los recursos con otras personas del hogar. Entonces hay que tener en cuenta los tiempos para que ellos se puedan programar. Siguiendo con este protocolo, nos encontramos en esta etapa la pertinencia de los recursos y las herramientas, que ya sean, que yo las he curado de lo que hay en toda la biblioteca de contenidos que existe en internet o en los libros, o que yo haya diseñado. Debe ser pertinente estos recursos. Para medicina puede ser que cada vez tengamos más simuladores del cuerpo humano, simuladores. Realmente ahora que no vamos a estar en la universidad o estamos en nuestro hogar, esos simuladores van a funcionar, son pertinentes, o qué recursos curé o busqué para alimentar mis clases para que la experiencia de aprendizaje sea adecuada, funciona. Eso es parte de lo que debo tener en cuenta en el diseño. Todos los recursos que voy a agregar y todas las herramientas deben ser pertinentes y coherentes con el curso y con el nivel de los estudiantes. Deben tener consignas claras y precisas. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las tareas que voy a definir, todas las actividades, trabajos, deben tener claramente definido el alcance, cómo lo van a lograr en un momento dado, con qué recursos. Porque esto queda en las plataformas y el estudiante, si no lo entiende, tiene varias opciones.
yo como profesor voy a recibir N llamadas para aclarar dudas o me van a hacer entregables que no corresponden a lo que yo esperaba. Por eso hay tanto esfuerzo por hacer consignas claras, o sea, que la definición de la actividad y la tarea sea clara. Después vienen las estrategias de evaluación alineadas con las experiencias de aprendizaje. No puedo salir con estrategias de evaluación que no esté alineado con todo el material que está disponible para el estudiante. Si yo estoy usando una plataforma LMS, o sea, una plataforma que me permite gestionar el aprendizaje, y ahí está el modelo de evaluación, debe estar alineado con los recursos que yo usé durante el proceso, con las tareas y los trabajos que tengo durante el proceso de aprendizaje. Y aquí terminamos esta parte de protocolo de interacción en la parte de diseño, de análisis y diseño. Pasamos a la etapa o a la parte de preparación, que es cuando ya tengo el curso diseñado, ya está listo, pero estoy una semana antes de empezarlo. Mi curso empieza la próxima semana. Entonces, debo tener claro unos protocolos de interacción por beneficio de todos. Lo primero, definir tiempos y comunicar los tiempos de respuesta para las dudas. O sea, el estudiante debe saber si yo le voy a contestar las dudas en 24 horas, en 48 horas, en 72 horas, o del protocolo que yo defina, pero él debe saber en cuánto tiempo tiene respuesta. Ojalá que esos tiempos sean oportunos para poder hacer las tareas o los trabajos o todas las actividades, las experiencias de aprendizaje que yo propongo. Segundo, la retroalimentación de trabajos y actividades. Debo generar retroalimentación en los tiempos que definí en el protocolo. Si una vez yo reciba la tarea, voy a contestar en 3 días con retroalimentación, en 4 días, 5 días, una semana. Pero ese protocolo debe estar definido para que el estudiante sepa qué esperar, vaya adquiriendo confianza. Recordemos que él está solo al otro lado y yo estoy acá en un contexto. Entonces, realmente es importante que él sepa qué esperar en la virtualidad, en los procesos no presenciales. Y si esa retroalimentación que lo va a dar es un insumo para un trabajo más grande, con mayor razón debo darla oportunamente y ajustado a lo que se espera del curso. Y por último, entregar notas parciales y finales oportunamente. Debe estar definido cuándo. Si las notas se entregan al quinto día del trabajo, si las notas se entregan a la semana de finalizar el curso, la nota final, pero debe haber claridad. Es parte de ese protocolo, esa interacción que se necesita. Sigamos con otro punto, presentar cronogramas de sesiones sincrónicas y su duración. Generalmente, en lo que nos tocó en la pandemia, mucho lo que hicimos fue que las clases que eran de 4 horas presenciales las pasamos a 4 horas virtuales, o 2 horas presenciales pasamos a 2 horas virtuales, sin hacer ajustes. Realmente la virtualidad tiene otro tipo de interacción y requiere una dinámica muy fuerte para que tus estudiantes no se aburran. La virtualidad busca otras cosas, es otra experiencia, es mediada por la tecnología. Y en ese proceso es importante que cuando tengas tus sesiones sincrónicas tengas definido cuáles son las actividades que vas a realizar y cómo genera valor que sea sincrónica. O es mejor que el estudiante lo prepare y después tengas una discusión. O es mejor que el estudiante lo prepare y después tengas un taller donde aprenda haciendo. Entonces, esas sesiones sincrónicas deben ser programadas y su duración claramente definidas. Otro elemento es la verificación de funcionamiento de enlaces y recursos. Antes de que piense mi curso y que ya está montado seguro en la plataforma con la cual interactúo con los estudiantes, probar cada uno de los enlaces y recursos. Que no vaya a pasar que ese enlace está roto y usted manda una consulta, un estudio, una biblioteca, un libro y ya no hay nada. O que uses un recurso que se reviente en la mitad y que no funciona. Entonces hay que verificarlo y recorrerlo cada vez que voy a iniciar un curso, porque cuando tú montas en la plataforma no puedes dejar tus cursos ahí, que se quedaron semestre tras semestre. Dominar los cursos y los recursos tecnológicos y pedagógicos que tú vas a proponer, o al menos saber cómo gestionarlos para que los estudiantes sepan usarlos. No está bien que tú propongas un trabajo colaborativo con una herramienta y tú no sepas usarla. No está bien que propongas un simulador y no sepas usarlo, porque el estudiante se va a dar cuenta de ese proceso. Entonces, hay que dominar los recursos que propongo.
Definir cronograma de entregables y tareas. Es parte de ese proceso que debemos tener claro para la interacción. Cuándo se van a hacer. En tales fechas espero mis entregables y que correspondan con las fechas que programas en tu plataforma si la tienes. Que decirles, la plataforma se cierra a las 12 de la noche del 15 de noviembre y ese día se cerró y saber qué pasó. Que no se cierre antes. Entonces, cumplir con los cronogramas. Vamos a seguir con la parte de desarrollo. En la parte de desarrollo es cuando estoy dando el curso. O sea, empezó ayer 28 de octubre. ¿Qué debo tener en cuenta? Lo primero es que tener claridad que haya una inducción al estudiante en las metodologías que voy a usar, ya sea pedagógicas, didácticas, o que voy a usar durante el curso y los recursos TIC que voy a usar. Si eso tiene algún grado de dificultad, el estudiante debe saberlo. Si mi proceso de aprendizaje va a ser por casos, por proyectos, si voy a aprender por problemas, cuál es por modalidad de indagación, qué metodología el estudiante debe saber y seguramente una inducción para que él sepa el proceso de anticipación, con anticipación. Y también los recursos tecnológicos que voy a usar para mi proceso. Si una inducción, si yo espero que esto corra muy rápido y que funcione, pues debe haber una inducción. Si es la primera vez que es estudiante y hay una plataforma LMS, o sea, una de gestión del aprendizaje, debe tener una inducción en eso. Ojalá que cada curso, cuando empiece, el docente se tome un momento para hacer una inducción en sus metodologías y formas de trabajo. Debe realizar actividades para fortalecer la conexión con el grupo. A pesar de que estamos virtuales, son mis estudiantes y mis estudiantes están ahí y como seres humanos requieren conectarse conmigo para estar motivados. Recuerde que los seres humanos tenemos y vivimos con las emociones y vamos a aprender mucho mejor si estamos motivados. Entonces hay que buscar la conexión con ellos. Presentación personal y el ambiente de la videoconferencia. Esto es de mucho cuidado. Si yo, ¿cómo me va a presentar? Si es pertinente la forma de vestir con lo que se espera en ese curso. Y si en mi entorno hay más personas, ¿cómo me aíslo? Porque yo soy el que conduce el curso. Si hay ruidos, ¿cómo me aíslo? Si hay gente circulando, ¿cómo evito eso? Para que el ambiente de aprendizaje o de la videoconferencia sea amigable cuando son los procesos sincrónicos. Recordemos que los procesos sincrónicos son programados. Estoy en el momento, me programo cuándo voy a estar ahí y puedo buscar los momentos en que esté aislado y no perturbe o no llame la atención otros elementos de la videoconferencia. Tenemos que buscar respeto por la privacidad del estudiante. Esto es muy importante. Y aquí podemos hablar de la etiqueta o no etiqueta. Como estamos en procesos sincrónicos virtuales, pensemos que todos nuestros estudiantes no tienen los contextos seguramente más adecuados para estar aislados en su habitación con computador y con conectividad. Muchos comparten sus espacios de su hogar, comparten los recursos de su hogar y posiblemente pueden pasar situaciones o eventos, por decirlo así, bochornosos. O sea, cosas que hemos visto, pero que pasan. Les digo, a nosotros ya nos ha pasado situaciones que son penosas, que nos da pena por nuestro estudiante. ¿Qué hacemos? Nosotros con mucho cuidado la pasamos, inmediatamente termina la videoconferencia, si está grabada, quitamos la parte que tenga que ver con la situación y se sube la videoconferencia para ser compartida. Pero hay que cuidar que nunca promover ningún tipo de divulgación de situaciones bochornosas de nuestros estudiantes, ni ridiculizar las situaciones que viven los estudiantes en sus contextos. Estamos en la vida real de él. Él no está yendo a la institución educativa a un ambiente que lo saca de su casa, de sus situaciones. Él está viviendo en su casa. Entonces, mucho cuidado con eso. Retroalimentación oportuna cumpliendo el protocolo. Estoy ya en el curso, cumplir el protocolo. ¿Cuántas horas me tomo en aclarar dudas? ¿Cuántas horas me tomo en responder las tareas y retroalimentar? Y una comunicación asertiva. Sobre la comunicación asertiva vamos a hablar un poco más adelante. Y por último, en esta primera parte tenemos la evaluación, el respeto por los instrumentos de evaluación. Si yo ya definí en mi curso que voy a evaluar con una rúbrica que le da peso a una situación, al conocimiento disciplinar, que le da peso a la intensidad de la investigación, que le da peso a ciertos componentes,
pues debo conservar eso. O sea, debo respetar las condiciones que puse en el curso de antemano. Vuelvo, insisto, el curso cuando yo estoy trabajando ya está diseñado y está completo, montado en la plataforma. Esa es la diferencia en la educación virtual, que todo está programado y definido para que el estudiante tenga claridad sobre todo. Entonces, no podemos estar haciendo ajustes en la mitad que después sea una sorpresa para el estudiante. Él hace su trabajo y nosotros lo evaluamos de otra forma. Dar retroalimentación a todas las actividades del curso. Si yo pongo un foro como tarea para que opinen sobre la pandemia, sobre situaciones en los hospitales, en la salud, sobre qué elementos, pues yo cierro el foro y doy retroalimentación sobre el foro. Si yo pongo un trabajo colaborativo o tengo una bitácora que debe llevar cada estudiante sobre la experiencia que estamos viviendo en salud, pues yo debo retroalimentar y cerrar ese proceso. Entonces, todo eso retroalimentado, tenga nota o no tenga nota, pero son actividades que debemos retroalimentar. Debe haber una retroalimentación clara acerca del desempeño del estudiante durante el proceso y al final del curso. Él no está presente, él no me está viendo toda mi expresión no verbal. Entonces ahí debo ser claro con la retroalimentación que la haga por una grabación, escribiendo en cualquier, con un video, que le recomiendo para mejorar, qué está haciendo muy bien, qué debe mejorar, dónde hay puntos de mejora. Todo eso lo debo retroalimentar. El estudiante debe saber en qué está en todo momento, porque él no está compartiendo el espacio con nosotros. Él no me ubica al final de la clase. Él no va a mi oficina. Él no está en el salón pudiendo preguntar directamente muchas cosas o no está antes de la clase para preguntarme. Entonces, por eso requiere retroalimentación continua y una comunicación, la entrega oportuna de notas, como lo dije, y la comunicación asertiva. Aquí quiero decirles esto para empezar la segunda parte y para cerrar. En la virtualidad seguimos siendo seres humanos, que no se nos olvide eso. Por eso es tan importante que el estudiante tenga la confianza para interactuar con los profesores y compañeros en los momentos oportunos, de acuerdo a los protocolos que se definen para la interacción. No, si no queremos deserción, si no queremos estudiantes aburridos, démosle confianza, estemos cercanos e interactuemos con ellos, cumplamos con esos tiempos de interacción. Nuestra segunda parte, como les dije, tiene que ver con los tips para la conexión con los estudiantes. Es algo que hemos aprendido y que les queremos contar, que deben tener en cuenta, y tiene con todo lo que hemos dicho, pero un resumen, tiene que ver con todo lo que hemos dicho. Realizar actividades para conocer a los estudiantes. O sea, antes de empezar el curso, ustedes pueden usar aplicaciones digitales en el cual puedan intercambiar información como Mural, como Padlet o como Trello, perdón, para que los estudiantes compartan la información de su nombre, sus hobbies, qué esperan del curso, cómo es su contexto, en dónde están en este momento, si están en la ciudad, si están en sus ciudades de origen. Entonces, todo eso que lo compartan en un trabajo colaborativo. ¿Para qué? Para yo poder conocerlo, para que los estudiantes, los demás estudiantes los conozcan, para que la parte de la conexión emocional comience a funcionar, para que se identifiquen las características sociales, culturales de los estudiantes, sepamos en qué contexto está cada uno, integrar lo que sabemos del estudiante cuando conversemos con él, cuando atendamos sus dudas, le preguntemos cómo está su situación en su hogar o su familia, si alguien se enfermó. Todo eso hay que saberlo, generar conexión académica y personal. O sea, no debe cambiar, inclusive debe ser más fuerte el elemento de conexión, porque si no, nosotros no lo promovemos como profesor, puede ser que no se dé. Y eso que él está solo en su hogar, recordemos que es que él no está con otros compañeros, pues se le puede hacer muy difícil. Entonces, esta parte es un consejo que los damos, un tip muy importante. Siguiendo para los tips de conexión, hay otro elemento que es crear comunidad, promover el trabajo colaborativo para que ellos sientan que pertenecen a una comunidad, a un grupo. Yo estoy hablando, muchas veces dirán, es que ellos venían del modelo presencial, pero ustedes están recibiendo primíparos que no tuvieron tiempo para compartir. Entonces, ahí necesitamos integrarlos, porque la educación universitaria busca hacer redes, es muy importante. Entonces, vamos a privilegiar el trabajo colaborativo,
se deben promover, crear redes, que se creen los grupos de WhatsApp o grupos de Facebook o de Twitter para compartir temas o en LinkedIn. Todo esto está disponible para que nosotros publiquemos información y ellos publiquen información que les guste. Un tema común de grupos, si estamos viendo enfermedades infecciosas y tienen que ver con este tema de los virus, pues posteemos o reposteemos a un científico para que ellos comiencen a usar redes, que todos sigan, o que a través de LinkedIn se contacten con expertos en el mundo, con fabricantes en el mundo. Todo esto es mejorar la relación y la conexión con los estudiantes, pues con las redes. Ellos requieren conectarse y se lo van a agradecer, se van a motivar. Interactuar frecuentemente, o sea, definir que cada semana voy a postear algo, en qué momento, o temas de urgencia lo voy a trabajar con ellos. Otros tips para la comunicación asertiva. Y en este tema lo hemos hablado, ojo con la comunicación asertiva, pero ¿qué debe incluir la comunicación asertiva? Una escucha activa. O sea, yo conocer el punto de vista del estudiante o de mis estudiantes que proponen, escuchar o leerlos activamente. Siempre cuando voy a hacer mi respuesta, argumentar con hechos. Si la información se dio en tal clase o de qué bibliografía o qué recurso. Los hechos es muy importante para la comunicación, no los supuestos. No juzgar ni poner etiquetas a mis estudiantes. No es que son los estudiantes de tal parte del país o de tal género, o tal situación, o los que viven en tal cultura. No, son estudiantes todos. Hablar en primera persona, tanto al estudiante como me dijo, te quiero recomendar o quiero decirte que tal cosa. Yo revisé tu trabajo y he encontrado esto. Gestionar las emociones, no contestar como se dice en caliente, tomarse el tiempo, buscar ser pausado en ese proceso. Si pasó algo que no me gustó durante la videoconferencia sincrónica, pues pueden pasar cosas. Entonces, por favor me repites o de nuevo lo que estás diciendo, y en ese tiempo, pidiendo que repita, seguramente vas a pensar cómo contestar. Ser empático. Si es un estudiante que regularmente es bueno, hace buenos aportes o buenos trabajos y pasó algo que no está bien, ¿qué le pasó a este estudiante? Ponerse en los zapatos de él y transmitir confianza, que por mayor dificultad que haya, bueno, yo estoy aquí para buscar una solución, para apoyar. Algunos ejemplos de comunicación. Estimado estudiante, noto que aún no se registra la entrega de tu trabajo en la plataforma. ¿Tienes alguna duda o hay algo que pueda hacer para apoyarte? O sea, siempre poniéndome dispuesto y amable, cercano. Otra propuesta, felicitaciones por la estructura de tu trabajo. En él se expresa claramente la definición del concepto XX, pero te recomiendo revisar nuevamente las explicaciones de la aplicación YY para que lo integres en tu trabajo. Es una retroalimentación donde le digo, haz un poco más, ve un poco más allá. Entonces, eso es parte de la comunicación asertiva. Vamos para la retroalimentación eficaz y ya casi terminamos. Vamos con el cumplimiento del protocolo de tiempo. Si quieres retroalimentar y que tu estudiante esté bien, se sienta motivado, además de todo lo que hemos dicho, siempre cumple los tiempos de respuesta. Si hay dudas es porque él necesita que le respondas. Y cumple con las interacciones que te has comprometido. Verifica la participación de los estudiantes. Para un estudiante le es supremamente emocionante recibir un correo que diga, estimado estudiante, veo que no te has conectado en la plataforma en los últimos 5 días y ya estamos en el cierre de la tarea. O veo que no entregaste la tarea, ¿en qué te puedo ayudar? Eso el estudiante siente que no es uno más dentro de una pantalla, que realmente, y las plataformas te ayudan con eso. No es que tengas que estar revisando, la plataforma te da seguramente un aviso que te dice, tal estudiante no se han conectado, y puedes mandar un correo tipo que lo has creado siendo muy cuidadoso que no suene a estándar. Entonces, siempre verifica y motiva a los estudiantes. Comunica los avances oportunos y las oportunidades de mejora para una retroalimentación eficaz y muestra disponibilidad de apoyo al estudiante que puede tener dificultades. Por último, los tips para el acompañamiento que trascienden el curso. Igualmente, puede ser que algunos estudiantes no tengan los hábitos del estudio no presencial, remoto o virtual.
hay que informar sobre estrategias de estudio para el estudiante virtual. Obviamente aquí te acompañas de la estructura de la universidad o de la facultad, que debe tener todos unos apoyos para los estudiantes. Pero a veces, como profesor, también deberías decirle, estudia este documento o este video donde te dice cómo definir los tiempos de descanso, los tiempos de producción y todo esto, cómo regularse mejor en el proceso de aprendizaje virtual. Y te recomienda estrategias de autocuidado físico y mental, porque a veces esta virtualidad está haciendo que las personas pierdan la dimensión de la necesidad del ejercicio físico, de la interacción con los otros en forma personal, cara a cara. Para terminar, quiero reforzar esta frase. Los programas educativos virtuales se deben diseñar, desarrollar y evaluar centrado en los estudiantes para asegurar los procesos de aprendizaje. Y estos son programas educativos virtuales y presenciales para todos. Pero ¿por qué lo digo en virtuales? Centrado en el estudiante. Si yo de entrada me preocupo porque la actividad, la experiencia, los contenidos, soy cuidadoso de que de verdad van a ayudar que el estudiante aprenda, la tengo ganada. Pero si yo me preocupo para que él sepa que yo sé mucho, que yo tengo muchos títulos, que yo he logrado mucho, no estoy conectado con la necesidad de aprendizaje de mi estudiante. Eso es una brecha. Entonces, quiero que el proceso esté centrado en mis logros o quiero que mi proceso esté centrado en mis estudiantes. Muchas gracias. Aquí les dejo mis datos en caso de que quieran algo más de información. Estudié en la Universidad ICESI, como les dije, en Cali, en la dirección de ICESI Virtual. Que la pase muy bien y que ese proceso continúe con muchos beneficios para todos. Esta es una nueva forma de trabajar, de estudiar y se va a quedar con nosotros. Gracias.